Buenas a todos, bienvenidos al vídeo de hoy en el que vamos a hablar acerca del capítulo 6 del principio divino, la predestinación. ¿En qué medida Dios marca un destino para ciertas personas o la humanidad en general? En este capítulo buscaremos indagar el tema de la suerte o la desgracia, de la felicidad o la miseria desde un punto de vista diferente. En la Biblia hay ejemplos controvertidos. Si se acepta la visión tradicional de la predestinación, según la cual hay un destino escrito por Dios, incambiable e inmutable, todo el camino que llevamos hablado anteriormente no tendría ningún tipo de sentido. Los esfuerzos de la humanidad no ayudarían para nada, ni para bien ni para mal. Dios es absoluto, por lo que su predestinación también debería serlo, por lo que no habría espacio para el cambio a causa del esfuerzo humano. Repito, ni para bien ni para mal. Esto choca, como hemos dicho, con todo lo visto en los vídeos anteriores. Sin embargo, hay un montón de referencias contrapuestas. Este capítulo busca hacer ciertas reflexiones acerca del tema de la predestinación. En primer lugar, debemos entender la predestinación de la voluntad. La voluntad de Dios, en el origen de los tiempos, fue llevar a cabo el ideal de su creación. A causa de la caída, Él tuvo que cambiar el camino para llegar a esa voluntad. Una vez Dios establece su voluntad, establece un camino para llegar a Él. Como hemos visto en vídeos anteriores, todo ese camino se llama restauración. Debemos hacer un pequeño paréntesis en el que hay que aclarar que Dios siempre trabaja en la órbita del bien. Dios jamás podría predestinar la caída o un futuro de destrucción. El principio divino expone que el camino de esa restauración para llegar a la voluntad de Dios, construir el plan de la creación, solo se puede llevar a cabo a través de la colaboración con la humanidad. ¿En qué medida Dios predestina a la humanidad a cumplir esa responsabilidad? En este capítulo se expone que a lo largo de la historia bíblica, cuando un personaje no ha llegado a cumplir su parte de responsabilidad o ha fallado en alguna tarea, posteriormente ha tenido que venir otro para completar esa misión. Por ejemplo, si mi padre no construye el tejado de mi casa, lo voy a tener que hacer yo. Si no lo hago yo, lo va a tener que hacer mi hijo, y así sucesivamente. De esa forma, Jesús vino a completar lo que Adán no pudo en el origen de los tiempos. Abraham trató de completar lo que la familia de Noé no pudo. Juan el Bautista vino para cumplir lo que Elías no llegó a completar, etcétera, etcétera, etcétera. Pongamos un ejemplo para comprender la actualidad de nuestros tiempos en cuanto a esta responsabilidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Siguiendo un ejemplo de vídeos anteriores. La humanidad es de nuevo un senderista. Dios pone el mapa, el camino y la brújula. La responsabilidad del caminante o del senderista es llegar a la cima de la montaña. Pongamos otro ejemplo. Dios pone los alimentos, la cocina y la receta. Y la humanidad, en este caso el cocinero, tiene que llevar a cabo un plato. Para cumplir la voluntad de ese camino de restauración, el 95% corresponde a Dios. Poner el mapa, poner el camino, la brújula, la cocina, los alimentos, etc. Y el 5% corresponde a la humanidad. Cocinar el plato o llegar a la cima de la montaña. Según esta lógica del principio, el 5% de la responsabilidad humana es un esfuerzo muy grande que muchas veces implica el darlo todo a lo largo de una vida. No es fácil llegar a la cima de la montaña y muchas veces no es fácil llegar a cocinar un plato a la perfección. Solo al llegar al 100% se puede hacer la providencia de la restauración avanzar, juntando ese 95% de esfuerzos de Dios y el 5% de la humanidad. Si algo falla, no. Por lo tanto, este camino de restauración para llegar a la voluntad original de Dios se ha visto prolongado a lo largo del tiempo. Debido a todo esto que estamos hablando, la predestinación de Dios es la guía y la colocación de la humanidad, o parte de ella, profetas, mesías, etc., en el camino a seguir. Dios no predestina si la humanidad llegará a la cima o cocinará el plato. Estableciendo una regla de 3, si la humanidad cumple con su parte de responsabilidad y se llega al 100%, sí que se podría llegar a hablar de una predestinación. Por ejemplo, Dios llamó al pueblo judío, el escogido, para que recibieran y aceptaran al Mesías. Les predestinó, pero solo y únicamente cuando aceptaran a Jesús como el Mesías. Debido a la crucifixión y la falta de fe, esa predestinación no se llevó a cabo. Volvamos a los versículos bíblicos. ¿Qué pasa con aquellos que sí defienden una idea tradicional de la predestinación? El principio divino expone algunos, como el siguiente. A los que de antemano conoció, también predestinó. A esos que predestinó, también llamó. Y a esos que llamó,
también justificó. A esos que justificó, también los glorificó. Esto se debe a que Dios escoge muy detenidamente a la persona o grupo de personas que puedan llegar a cumplir la misión correspondiente. Esa persona debe cumplir su parte antes de ser justificada por Dios. Solo después de ser justificada podrá llegar a ser glorificada. En definitiva, se puede hablar de que está predestinado el hombre que pueda disfrutar de la gloria de Dios solo después de haber cumplido su parte, justo como estábamos hablando anteriormente. En la Biblia no se habla del tema de la responsabilidad, por lo que es fácil llegar a la interpretación de que todo se realiza por la predestinación y la voluntad de Dios. Sin embargo, gracias a esta explicación del principio, podemos llegar a entender que la responsabilidad de cada ser humano es fundamental. Sin más, os agradezco el haber visto este vídeo y nos vemos en el siguiente.